Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. ¿Te imaginas que otro podcast hiciera el tuyo? ¿Y tú el de ellos? Eso es el Interpodcast, el evento anual donde los podcasters de habla hispana intercambian sus micrófonos para clonarse entre sí. Creatividad, humor, comunidad y muchas sorpresas en una experiencia única. Tú haces otro podcast hace el tuyo. Descubre nuevas voces, nuevos estilos y diviértete como nunca. Interpodcast, el juego más loco del podcasting. ¡Súmate ya! Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 500. Semana indeterminada. Como puedes escuchar, yo no soy David Tella, yo soy Chus, del podcast Cuéntame Hermosura y otros podcasts de la red Manchapod. Hoy estoy haciendo yo este efemérides tan especial, el episodio 500. ¿Y por qué estoy yo haciendo el efemérides hoy? Pues bien, porque este podcast participa en la iniciativa Interpodcast. La iniciativa Interpodcast está coordinada por la asociación ASESPOD, la Asociación de Escuchas de Podcasting, de cuya junta directiva David Tella es miembro. Hoy te traigo el episodio 500, que como he dicho es un episodio muy especial. 500, que en números romanos es D, la letra D que es la cuarta del abecedario. Y no, este no es el episodio 4, no ha vuelto a empezar todo y no faltan 496 episodios para llegar a 500. Dejemos los números romanos y sigamos con los indoarábigos. Episodio 500, 500. Hace 500 años. Hace 500 años, el ser humano cohabitaba con el neandertal y el denisovano. El neandertal, Homo neanderthalensis, también a veces conocido por el nombre en desuso de Homo sapiens neanderthalensis u hombre de Neandertal, es una especie o subespecie extinta del género Homo, que apareció en el Pleistoceno medio y que habitó en Europa, Oriente Próximo y Asia Central hasta hace unos 40.000 años, antes del presente, quizás 28.000 años en la península ibérica, por lo cual llegaron a coexistir con los humanos anatómicamente modernos. El primer resto fósil denominado Neandertal I fue descubierto en el valle del Neander, en lo que actualmente es Alemania, a mediados del siglo XIX. Cuando se descubrió, se lo nombró Homo neanderthalensis y se clasificó como una especie distinta al Homo sapiens. No obstante, algunos autores consideran que es una subespecie de Homo sapiens y suelen referirse a dicha subespecie como Homo sapiens neanderthalensis. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para humanos modernos y neandertales, así como convivencias e hibridaciones entre ambas especies de homínidos, al menos en dos lugares y momentos: Próximo Oriente y Europa Occidental. Los neandertales son agrupados dentro de la categoría de humanos arcaicos. Sin embargo, y a pesar de ser vistos en el imaginario popular como cavernícolas, toscos y poco inteligentes, los hombres de Neandertal eran sofisticados en muchos aspectos. Además de las herramientas, también utilizaban el fuego, eran buenos cazadores y cuidaban de los enfermos.
Incluso hay quien reconoce en ellos capacidades estéticas y espirituales similares a las del hombre actual, como las que revelan algunas de sus tumbas. Sin embargo, la existencia de una cultura simbólica tardó en ser plenamente aceptada, a pesar de las pruebas que avalan su existencia. Los neandertales y los humanos modernos comparten grandes proporciones similares de secuencias de ADN. Además, la secuenciación del ADN nuclear neandertal ha demostrado un antiguo flujo genético entre los humanos neandertales y los humanos euroasiáticos de la actualidad, indicando que hubo un cruzamiento entre ambas especies y que ocurrió un mestizaje entre humanos arcaicos y modernos. Los humanos actuales no africanos tienen entre un 1 y un 4% de genes neandertales adquiridos por hibridación hace unos 50.000 años, poco después de su salida de África, según la teoría de la emigración africana, mientras que más del 20% del genoma neandertal sobrevive en toda la población actual en distintas localizaciones del genoma humano. También se cree que una pequeña parte de estos genes adquiridos por hibridación, que están ampliamente presentes en los humanos, ha sido seleccionada en nuestra especie para aportar ventajas adaptativas. No obstante, a pesar de la similitud genética entre las dos especies y de la existencia de hibridación entre ellas, hoy en día la clasificación de los neandertales como especie separada de los humanos actuales cuenta con pruebas más o menos sólidas. Tenían una anatomía más robusta que la del humano moderno, con tórax y cadera anchos y extremidades cortas. También poseían más reservas de grasa y narices más grandes, por lo que se cree que estaban mejor adaptados al clima frío. El cráneo se caracterizaba por su doble arco superciliar, frente huidiza y la ausencia de mentón, y una capacidad craneal media más grande que la de Homo sapiens sapiens, si bien los estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que también tuvieran un lenguaje articulado. El tipo de herramientas de piedra que se han encontrado y a las que se asocia se ascribe a la denominada cultura musteriense, característica del Paleolítico Medio. En los últimos años de existencia de esta especie aparecen en el registro arqueológico herramientas diferentes que se incluyen en la cultura chatelperroniense, que algunos autores atribuyen al Homo sapiens. En cuanto a su organización social, se cree que, debido al pequeño tamaño de los grupos y a su estilo de vida nómada, los neandertales sentían poca predilección por confraternizar con grupos externos, concentrando las interacciones sociales en torno a los individuos del clan. Incluso se han encontrado restos que apuntan a una división sexual del trabajo. Respecto a sus hábitos alimenticios, los neandertales eran omnívoros y explotaban una amplia variedad de alimentos pesqueros, mariscos, vegetales, etc. Es muy probable que también fueran capaces de aplicar ciertas técnicas de cocción de alimentos. Las causas de la extinción del neandertal son inciertas y permanecen aún desconocidas, por lo que siguen siendo un tema de debate entre la comunidad científica. Las hipótesis guardan relación con la expansión migratoria de Homo sapiens hacia el continente euroasiático, así como con los cambios climáticos de aquel entonces. Según varios académicos, la reducida población de neandertales, debido a su lento crecimiento demográfico, habría facilitado a los humanos modernos, mucho más prósperos y numerosos, competir contra los neandertales, desplazándolos y reemplazándolos gradualmente. Del mismo modo, algunos investigadores apuntan a que su extinción pudo haberse debido al alto nivel de endogamia en el que vivían los neandertales, en poblaciones pequeñas y aisladas, lo que habría disminuido la variedad biológica y aumentando las anomalías genéticas. Hay otra teoría sobre una erupción volcánica en los Campos Flegreos, un evento que habría ocurrido hace unos 39.000 años. Otros proponen que fue una combinación de todos esos factores lo que pudo haber ocasionado la desaparición de los neandertales. El término homínido de Denisova o simplemente denisovano es el nombre dado a una especie o subespecie del género Homo, identificada a través del análisis de ADN de restos óseos descubiertos en 2010 en las cuevas de Denisova, en Altai, Siberia, y que pertenecieron a una niña a la que se denominó Mujer X. Se ha sugerido que este homínido vivió entre hace 1 y 0,04 millones de años en áreas en las que también vivían neandertales y Homo sapiens, aunque su origen se encontraría en una migración, salida de África, distinta de las asociadas con humanos modernos y neandertales. El nombre científico y su taxonomía aún no están del todo definidos, estando asignado como especie o subespecie sin determinar: Homo denisoviensis u Homo altaiensis, Homo sapiens subespecie Denisova, Homo especie Altai
o Homo sapiens altaiensis. Si bien se han encontrado muchos fósiles recientes y se han identificado tentativamente como denisovanos, los primeros denisovanos descubiertos se conocían a partir de pocos restos físicos. En consecuencia, no está establecido aún el nombre formal. Sin embargo, un análisis del ADN mitocondrial y las proteínas endógenas del cráneo de Harbin, al que se le había dado el nombre de Homo longi, demostró con gran certeza que esta especie representa un denisovano. Se puede afirmar que existía cierta diversificación en la especie, ya que se ha demostrado una hibridación con el hombre de Neandertal, de quien contiene un 17% de su ADN, y al menos 2 momentos de hibridación con el Homo sapiens, pues se halla ligeramente en el ADN de las poblaciones actuales procedentes de Oceanía y Asia, de forma diferenciada. Se cree que los denisovanos se separaron del hombre de Neandertal y los humanos modernos hace unos 700.000 años. Hace 500 años. Aquí tenía para escoger varios hechos que ocurrieron en la Europa occidental, que es la que más o menos vamos conociendo, como por ejemplo la primera licencia para llevar esclavos africanos a Venezuela, que eso no es Europa, pero estaba poseído por un reino europeo, el Tratado de Madrid, firmado entre Francisco I de Francia y Carlos I de España. Os recomiendo que busquéis información sobre la isla de los Faisanes, que me parece bien curioso, expediciones marítimas, la ejecución de 14 líderes luteranos por el tumulto de Gdansk, podría hablar de las cartas de relación de Hernán Cortés, podría hablar de la batalla de Moax, en la cual Hungría es conquistada por el Imperio Otomano y se divide en 3 partes, la parte turca, la parte controlada por los Habsburgo y el Principado de Transilvania. Podría hablar también de la fundación de San Mateo de las Esmeraldas en la costa pacífica del Ecuador, que actualmente conocida como Esmeraldas, la pintura de El retablo o pala de Pesaro de Tiziano, o podría hablar de la creación de la Liga de Cognac por parte del Papa Clemente VII. A quien le gusten los idiomas, por ejemplo, hace 500 años se tradujo por primera vez el Nuevo Testamento al sueco. Pero en este caso voy a hablar de la fundación de la dinastía de los mogoles en Nueva Delhi. El Imperio Mogol, Imperio Mogol de la India o Gran Mogol, en Chagatai, que es una lengua túrquica, Babur Imparatorlu, en persa Shahan Moghul, en urdu Mughal Badshah, fue un poderoso estado túrquico-mongol islámico del subcontinente indio que existió entre los siglos XVI y XIX. Abarcó en su periodo de apogeo la mayor parte de los territorios actualmente correspondientes a la India, Pakistán y Bangladesh, llegando a poseer zonas de Afganistán, Nepal, Bután y el este de Irán. Se dice convencionalmente que el Imperio Mogol fue fundado en 1526 por Babur, príncipe túrquico del Kanato de Chagatai y descendiente de Tamerlán y Chagatai, gobernante de lo que hoy es Uzbekistán, quien contó con la ayuda de los vecinos imperios safávida y otomano para derrotar al sultán de Delhi, Ibrahim Lodi, en la primera batalla de Panipat, y conquistar las llanuras del norte de la India. Sin embargo, la estructura imperial mogol a veces se fecha en el año 1600, durante el reinado del nieto de Babur, Akbar. Esta estructura imperial perduró hasta 1720, poco después de la muerte del último gran emperador Aurangzeb, durante cuyo reinado el imperio también alcanzó su máxima extensión geográfica. Reducido posteriormente a la región de la vieja Delhi y sus alrededores para 1760, el imperio fue disuelto formalmente por el Raj británico tras la rebelión de la India en 1857. La dinastía mogol se destacó por sus más de 2 siglos de dominio efectivo sobre gran parte de la India, por la capacidad de sus gobernantes, quienes a lo largo de 7 generaciones mantuvieron un historial de talento excepcional, y por su organización administrativa. Otro de sus métodos fue el intento de los mogoles, de religión musulmana,
de integrar a hindúes y musulmanes en un estado indio unificado. Si bien el imperio mogol se creó y se mantuvo mediante la guerra, no reprimió enérgicamente las culturas y pueblos que llegó a gobernar. Más bien, los igualó y apaciguó mediante nuevas prácticas administrativas y élites gobernantes diversas, lo que condujo a un gobierno más eficiente, centralizado y estandarizado. La base de la riqueza colectiva del imperio eran los impuestos agrícolas, instituidos por el tercer emperador mogol, Akbar. Estos impuestos, que ascendían a más de la mitad de la producción de un campesino, se pagaban en la moneda de plata, bien regulada, e impulsaron a campesinos y artesanos a acceder a mercados más amplios. A principios del siglo XVI, descendientes de los mongoles, turcos, persas y afganos invadieron la India bajo el liderazgo de Zahir-ud-Din Babur. Babur era el bisnieto de Tamerlán, el Han Timurlan, quien había invadido la India en 1398 y que fue también durante un breve periodo líder de un imperio con capital en Samarcanda. Babur estableció en un inicio su gobierno en Kabul, en 1504. Más tarde, entre 1526 y 1530, se convirtió en el primer gobernante mogol. Su intención era la de extender su poder más allá del Punjab, donde ya había realizado un importante número de incursiones. La invitación por parte de un líder afgano en el Punjab le dio la oportunidad de llegar hasta el corazón del sultanato de Delhi, gobernado por Ibrahim Lodi. Babur entró en la India en 1526 junto a un ejército de veteranos compuesto por 12.000 hombres. Se enfrentaron al ejército del sultán, 100.000 hombres con poca experiencia y mucha desunión. Babur venció al sultán en la batalla de Panipat, a unos 90 kilómetros al norte de Delhi. Un año más tarde derrotó a una confederación Rajput, dirigida por Rana Sanga. Babur murió en 1530 antes de poder consolidar sus triunfos militares. Dejó escrito un libro de memorias conocido como Babur Nama, diversos jardines en Kabul y Lahore, y unos descendientes que culminarían su deseo de establecer un imperio en la zona. Babur fue sucedido por su hijo Humayun, que tuvo que enfrentarse con numerosos problemas. Sufrió el ataque por parte de las tropas afganas lideradas por Sher Shah Suri, que fundó la dinastía Suri, y tuvo que exiliarse a Persia, país en el que pasó casi 10 años. En 1545 consiguió conquistar Kabul y reanudó las reivindicaciones sobre la India, tarea que resultó más fácil con el debilitamiento del poder afgano en la zona tras la muerte de Sher Shah Suri en mayo de 1545. Humayun retomó el control de Delhi en 1555. Humayun murió en 1556, dejando el trabajo de consolidar el imperio a su hijo de 13 años, Akbar. Tras la decisiva derrota en la segunda batalla de Panipat en 1556, el regente Bairam Khan siguió una vigorosa política de expansión. Tan pronto como Akbar alcanzó la mayoría de edad, empezó a liberarse de las influencias de los ministros y la corte y demostró su propia capacidad de liderazgo. Era un adicto al trabajo y no dormía más de 3 horas al día. Supervisaba personalmente la implementación de sus políticas administrativas, espina dorsal del imperio mogol durante más de 200 años. Siguió conquistando, anexionando, consolidando un territorio que se extendía desde Kabul al noroeste, Cachemira al norte, Bengala al este y más allá del río Narmada en la zona central de la India. Su imperio era solo comparable al que 1800 años atrás había consolidado el imperio Maurya. Los métodos de administración de Akbar afianzaron su poder sobre la aristocracia afgana y turca y sobre los intérpretes de la ley islámica, la ulama. Creó un servicio imperial el cual se basaba en habilidad y no en clase social. Sus servidores eran remunerados en dinero y no en tierras y no tenían derecho de herencia, de forma que se centralizaba el poder en el Estado y aseguraba su supremacía. Las funciones políticas y militares estaban separadas de las de cobro de impuestos, las cuales recaían bajo los funcionarios del tesoro del imperio. Este sistema administrativo, llamado Mansabdari, se basaba en la lealtad y el pago en dinero, lo cual era la base del imperio mogol. Akbar inició en 1571 la construcción de una ciudad amurallada cerca de Agra llamada Fatehpur Sikri. Se construyeron palacios para cada una de las reinas, un extenso lago artificial y suntuosas fuentes de agua.
Sin embargo, la ciudad tuvo una vida muy corta y la capital se trasladó a Lahore en 1585. La razón de este cambio fue la falta de agua en Fatehpur. En 1599, Akbar devolvió la capitalidad a Agra, ciudad desde la que gobernó hasta su muerte. Siendo un astuto gobernante, Akbar apreciaba los desafíos que suponían administrar un imperio tan extenso. Introdujo una política de asimilación de los hindúes que representaban la mayoría de la población. Reclutó a diversos jefes hindúes y les premió con altos cargos en el gobierno. Fomentó los matrimonios entre los mogoles y la aristocracia Rajput. Permitió la construcción de nuevos templos, participó personalmente en festivales hinduistas y abolió la jizya o impuesto de capitación que se aplicaba a los no musulmanes. Por otra parte, se declaró juez supremo de todas las disputas derivadas de la interpretación del Corán y de la ley Sharia. Akbar fundó una nueva religión, llamada Din-i-Ilahi, fe divina, que fusionaba parte de los principios del hinduismo, el islamismo y otras religiones. La nueva religión era compatible con otras en la medida en la que se demostraba lealtad al emperador. En el fondo, sin embargo, esta nueva religión ofendió profundamente a los musulmanes ortodoxos. El principio de que el islamismo era la religión suprema se vio comprometido. La ulama perdió influencia. La conciliación entre las religiones y la tolerancia hacia los hindúes y musulmanes no ortodoxos causó una reacción entre los musulmanes suníes. Por otra parte, Akbar introdujo otros cambios. Animó a las viudas a casarse de nuevo. Fue contrario a los matrimonios entre niños y persuadió a los comerciantes de Delhi de dedicar días especiales de los mercados para las mujeres, hasta entonces recluidas en sus hogares. Al final del reinado de Akbar, el imperio mogol se extendía por la mayor parte de la India. La tolerancia religiosa ocasionó un movimiento de rebeldía por parte de los musulmanes suníes. En la lucha fratricida que precipitó la caída del reinado del nieto de Akbar, Shah Jahan, en 1658, la aristocracia respaldó al militar islamista Aurangzeb en la pugna contra su hermano, el poeta y escritor Dara Shikoh, al cual venció y mandó decapitar en 1662. Varios años más tarde, en 1709, subió al trono Bahadur Shah I, que no pudo revertir la decadencia que había empezado en los últimos años de Aurangzeb y solo reinó hasta 1712. Sus descendientes tuvieron muy cortos reinados, sucediéndose hasta 6 emperadores entre 1712 y 1720. En 1720 subió al trono mogol el emperador Muhammad Shah, que pese a sus habilidades gubernativas, no pudo impedir la creciente decadencia marcada por los ataques del imperio maratha, las revueltas de afganos y pastunes en el norte y la corrupción de sus cortesanos. De hecho, en el reinado de Muhammad Shah, los persas y afganos de Nadir Shah invadieron y saquearon Delhi en 1739, llevándose consigo numerosos tesoros, incluido el trono del pavo real. Tras este terrible acontecimiento, el poder del imperio mogol se debilitó más aceleradamente, siendo llenado ese vacío por los marathas, el imperio Sikh y los Nizam de Hyderabad, mientras los mogoles veían reducido su poder efectivo al área más septentrional del Indostán, perdiendo toda presencia en el Deccan. Inclusive cuando la Compañía Británica de las Indias Orientales empezó su predominio en India tras la batalla de Plassey en 1757, los británicos denominaban al monarca mogol como rey de Delhi y ya no como emperador. El debilitamiento de la Confederación Maratha tras la tercera batalla de Panipat en 1761 no significó alivio para el imperio mogol, pues ahora la Compañía Británica de las Indias Orientales era el poder mayor en la India. Inclusive en 1803, tras fallidos intentos de asegurar la autoridad de los mogoles sobre su reducido territorio, el emperador Shah Alam II debió aceptar la protección de Gran Bretaña, lo cual equivalía a sujetarse al poder británico, siendo que su dominio ahora se reducía a los actuales estados de Punjab, Haryana y el norte de Uttar Pradesh. Los británicos no asumieron el gobierno directo sobre el imperio mogol, pero sí ejercieron su control indirecto y mantuvieron a los emperadores mogoles como simples símbolos sin poder efectivo. Esta situación terminó cuando, en la rebelión de 1857, los soldados cipayos sublevados invocaron el liderazgo del último emperador mogol, Bahadur Shah II. Vencida la sublevación, el Raj británico asumió el gobierno directo sobre toda la India y se abolió formalmente el imperio mogol.
hace 500 meses. De hace 500 meses podríamos hablar del asesinato del etarra Jesús Zugarramurdi, alias Kishur, a manos de los Gal, de la victoria de la canción Diddly-Do, Diddly-Lay de los hermanos Harris por Suecia en la 29ª edición de Eurovisión, de que el Athletic Club ganó la Copa del Rey, de algunos palos que dio el Tribunal Internacional de La Haya a Estados Unidos, de elecciones autonómicas en Cataluña, elecciones generales en Panamá, elecciones en Ecuador. Podríamos hablar de la creación del videojuego Tetris o de los acontecimientos que la presidenta de India, Indira Gandhi, provocó cuando ordenó el ataque al Templo Dorado, Templo Sikh, en la cual se asesinaron a 700 sijes y que tiempo después asesinaron a la propia presidenta Indira Gandhi. Podríamos hablar de cómo la selección francesa ganó la Eurocopa de 1984. Podríamos hablar, por ejemplo, de la masacre del McDonald's de San Isidro, California. Sin embargo, ahora mismo he decidido que vamos a hablar de otro acontecimiento. Sale de la fábrica el primer SEAT Ibiza. El SEAT Ibiza es un automóvil de turismo del segmento B producido desde 1984 por el fabricante de automóviles español SEAT. Es el automóvil más vendido de SEAT. Su nombre viene dado por la isla española de Ibiza y fue el segundo modelo de SEAT en ser nombrado a partir de una ciudad española, después del SEAT Ronda. Desde que se presentó en el Salón del Automóvil de París en 1984 y hasta 2014 se vendieron más de 5 millones de unidades entre todos sus modelos. Representa el primer automóvil totalmente desarrollado por SEAT como compañía independiente, diseñado por Italdesign Giugiaro, industrializado por Karmann y del motor se encargó Porsche Engineering. A partir de la segunda generación, SEAT formó parte del consorcio automotriz Grupo Volkswagen y todas las generaciones posteriores del Ibiza, así como el resto de la oferta de SEAT, han sido construidos sobre plataformas del grupo, compartiendo partes y tecnología. El Ibiza abarca 5 generaciones, dentro de las cuales ha debutado 3 veces, en su segunda, cuarta y quinta generación, una nueva plataforma para el grupo Volkswagen. En todas ellas ha sido el modelo más vendido de la oferta de SEAT. El Ibiza actualmente está disponible únicamente en su variante hatchback 5 puertas. Entre 1993 y 2009 se vendieron versiones sedán, coupé y familiar, el sedán como SEAT Córdoba. La primera generación, entre 1984 y 1993. El Ibiza MK1 tipo 021 fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1984 y fue el primer automóvil de SEAT como empresa independiente. Fue desarrollado a partir de la plataforma del SEAT Ritmo o Ronda con la colaboración de Italdesign, Karmann y Porsche. Es un vehículo de tracción delantera con motor delantero transversal que se ofrece en carrocerías hatchback de 3 y 5 puertas. Esta primera generación tuvo 2 rediseños. El primero llegaría en 1988 con unos ligeros cambios y en 1991 un segundo lavado de cara algo más profundo. También se comercializó por una empresa independiente una versión descapotable llamada Aníbal F100. SEAT S.A., siglas de Sociedad Española de Automóviles Turismo, denominación con la que fue bautizada, es una empresa española de automóviles. Fue fundada como empresa pública por el desaparecido Instituto Nacional de Industria el 9 de mayo de 1950. En 1986, SEAT se privatizó y el grupo alemán Volkswagen adquirió una participación mayoritaria de la compañía. Desde entonces, SEAT es una filial que pertenece al grupo Volkswagen, junto a Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Italdesign Giugiaro, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania, Skoda. A su vez, dentro del grupo, la sociedad SEAT se ha desarrollado en los últimos años como una compañía con 2 grandes marcas, SEAT y Cupra. Además de los automóviles, la compañía cuenta con SEAT Mo, su identidad de negocio de movilidad urbana y sostenible, y SEAT Code, su centro de desarrollo de software y soluciones digitales. SEAT es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España.
Sus oficinas centrales se encuentran desde 1993 en el complejo industrial de la localidad española de Martorell, Barcelona, donde en 2020 se produjeron más de 350.000 vehículos y se vendieron más de 427.000. La compañía está presente en 75 países a través de una red de más de 1.700 concesionarios y exportó más de 557.000 vehículos, por lo que se mantiene como una de las mayores empresas exportadoras del país. En 2018, SEAT lanzó su primera filial, denominada SEAT Cupra, comercializada con el nombre de Cupra, con logo independiente enfocado en las versiones deportivas. También creó Exmova Ventures con el fin de desarrollar nuevas soluciones de movilidad urbana en las grandes ciudades, que desde 2020 pasó a denominarse SEAT Mo. Asimismo, en 2019 la compañía impulsó SEAT Code, su centro de desarrollo de software y soluciones digitales, orientado a la creación de productos digitales y servicios tecnológicos para SEAT, Cupra y el grupo Volkswagen. El 7 de junio de 1949, el gobierno publicó un decreto por el que se encomendaba al Instituto Nacional de Industria, INI, la creación de la empresa. SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, se fundó en 1950 con el objetivo de motorizar la España de la posguerra mediante la fabricación de los automóviles italianos Fiat bajo licencia. Para su constitución se creó una sociedad con un capital de 600 millones de pesetas. El INI contaba con un 51% de las acciones, la banca española un 42% y la empresa privada Fiat, principal fabricante de los automóviles de Italia, que actuaba como socio tecnológico, el 7% restante. Comenzó su actividad industrial en la planta de la Zona Franca de Barcelona. La producción comenzó en mayo de 1953 con el SEAT 1400, derivado directo del Fiat 1400 de 1950. El popular SEAT 600 llegó en junio de 1957, con un precio de 65.000 pesetas, 8 veces el salario medio de la época, que bajó en años posteriores. La denominación SEAT proviene de las siglas de Sociedad Española de Automóviles de Turismo, nombre elegido buscando una pronunciación y grafía similar a Fiat, acrónimo de Fábrica Italiana Automobili Torino, con el fin de nacionalizar, según la costumbre de la época, los vehículos que, por lo demás, eran derivados de sus homólogos italianos. Su primer presidente fue José Ortiz Echagüe, el ingeniero fundador de CASA, que contaba con la colaboración de 3 subdirectores: Luis Villar Molina, Luis Ramírez Arroyo y Vicente Fernández Urrutia. El Estado español mantuvo una participación importante en la sociedad a través del INI. Cuando Fiat se retiró en 1980, el grupo Volkswagen adquirió la mayoría de las acciones de la participación del Estado español en 1986 y se convirtió en el único accionista. Hace 500 semanas. De este periodo podríamos hablar de los viajes de Barack Obama a Cuba o Argentina, de varios atentados de los llamados Estado Islámico, de las protestas en Caracas exigiendo al presidente Nicolás Maduro que renuncie al cargo, o por ejemplo podemos hablar de los primeros discursos de investidura de Pedro Sánchez, que fueron infructuosos. También se estrenó la serie Soy Luna de Disney Channel en Latinoamérica, o cosas como por ejemplo que se celebra la edición número 32 del WrestleMania. Sin embargo, a mí me gustaría hablarte ahora de cómo el periódico alemán Süddeutsche Zeitung publica los Panama Papers, junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Panama Papers, o en español Papeles de Panamá, denomina la filtración informativa de documentos confidenciales de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer
compañías inscritas en un paraíso fiscal de tal modo que oculten la identidad de los propietarios. Son 11,5 millones de documentos filtrados o 2,6 terabytes de datos publicados a partir del 3 de abril de 2016. Los documentos detallan información financiera y de relaciones abogado-cliente de más de 214.488 entidades offshore. Los primeros resultados de la investigación periodística fueron presentados simultáneamente el 3 de abril de 2016 por 109 medios de comunicación, periódicos, canales de televisión y plataformas digitales en 76 países. El 9 de mayo de 2016, el ICIG publicó la base de datos completa que funciona bajo licencia Open Database License, ODBL versión 1.0, y sus contenidos fueron liberados bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 Unported. La persona que realizó la filtración contactó directamente con Süddeutsche Zeitung y no pidió nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y seguridad, como por ejemplo que no existieran encuentros personales ni ningún mensaje abierto, y que la comunicación se realizase de manera encriptada. Respecto de su motivación, habría respondido que su único interés es hacer públicos esos delitos y que entregaría el volumen completo, 2,6 terabytes. La selección de lo que se publicaría quedaba en manos de los periodistas. El primer contacto con la fuente, identificado por el periódico alemán con el seudónimo de John Doe, como fulanito de tal, ocurrió en 2015 y tras un año de rigurosa investigación periodística en la que participaron más de 400 periodistas de diversos países del mundo, se logró evaluar y sistematizar la información hasta darle la forma que tiene el informe detallado que se comenzó a publicar el 3 de abril de 2016, concitando gran expectación e interés. Un poco antes de que el periódico alemán recibiera esta cantidad de datos, las autoridades alemanas de la Oficina de Impuestos le habían comprado a un informante no identificado una cantidad mucho más modesta de información referida a contribuyentes alemanes, también procedente de Mossack Fonseca, y habían empezado las primeras actuaciones. La decisión del periódico alemán de compartir los materiales con el ICIG, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se debió a que esta organización ya había realizado investigaciones exitosas de gran envergadura en temas similares y que requerían cooperación internacional, proyectos en los que el Süddeutsche Zeitung había participado. Esta vez trabajaron equipos de más de 100 medios provenientes de cerca de 80 países. Entre medios alemanes, aparte del propio Süddeutsche Zeitung, colaboró también Norddeutscher Rundfunk y Westdeutscher Rundfunk. Entre los equipos periodísticos británicos destacan los de The Guardian y BBC. En Francia participó un equipo de Le Monde y en Argentina el diario La Nación. En Suiza participó un equipo del periódico Sonntagszeitung. En Austria el semanario Falter y la ORF. Y en España la cadena La Sexta y el diario El Confidencial. En total colaboraron más de 400 periodistas en distintas tareas de ordenamiento, clasificación, validación y análisis de la información filtrada, en un trabajo coordinado que se prolongó por 12 meses hasta la publicación de los primeros resultados. La información se filtró aportando numerosas fuentes primarias o documentales, correos electrónicos, certificados, información bancaria de estados de cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, así como documentos y actas de alrededor de 214.000 sociedades anónimas. Se trata de un total de 11,5 millones de archivos que contienen el registro de 40 años de negocios de Mossack Fonseca. Aunque la mayor parte del material analizado está relacionado con transacciones y operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015. El 6 de mayo de 2016, algo más de un mes después de la publicación simultánea de los resultados de la investigación periodística, el alertador emitió un comunicado bajo el seudónimo de John Doe. En su manifiesto precisó los que a su juicio constituyen los principales actos delictivos revelados por los papeles de Panamá, indicando que quienes participaron deben responder ante la justicia. John Doe aseguró que no trabajaba para ningún gobierno ni agencia de inteligencia y que filtró los documentos por decisión propia y no con propósitos políticos.
El manifiesto pidió a los cuerpos legislativos de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de todas las naciones que modifiquen sus leyes no solo para proteger a los denunciantes, sino también para detener el abuso global de los registros corporativos, señalando también que en la Unión Europea estos registros deben ser de acceso libre en cada Estado miembro, con suficiente información detallada disponible sobre los dueños beneficiarios finales. El periódico alemán Süddeutsche Zeitung señaló al respecto lo siguiente: John Doe, la fuente anónima, ha hecho llegar ahora al SZ una suerte de manifiesto que puede leerse al mismo tiempo como explicación de su actuar y como un llamado a la acción. SZ publica aquí este documento en alemán, pero en panamapapers.de también en inglés. Una lástima que no los publicarán también en esperanto, que es la lengua internacional. El texto y la posición política que hay detrás no tuvieron ninguna influencia editorial en las publicaciones de SZ o en la de otros medios asociados a la investigación, y tampoco la tendrán en el futuro. No existieron ni existen condiciones en cuanto a contenido asociadas a la entrega de los datos de los papeles de Panamá. En el manifiesto, John Doe señaló además que habría más filtraciones y que estaría dispuesto a colaborar con las autoridades, bajo ciertas condiciones de protección, en la investigación referente a estos temas. Sobre este último punto, se refirió ampliamente a la necesidad de proteger a los denunciantes de delitos, criticando con dureza la suerte que corrieron alertadores como Edward Snowden y otros quienes, a pesar de haber denunciado acciones abiertamente criminales, sufrieron duros castigos de una sociedad democrática que debió protegerlos. Finalizó su manifiesto destacando la importancia del acceso ciudadano al conocimiento y a la información, anunciando con optimismo que ha comenzado una nueva era y que la próxima revolución será digitalizada. Hace 500 días. En aquel momento pasaron muchas cosas, pero yo he decidido fijarme en esta en concreto. Skype cierra definitivamente. Microsoft apaga los servidores donde se alojaba Skype. Skype fue un software propietario distribuido por Microsoft, tras haber comprado la compañía homónima que permitía comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet, VoIP. Fue diseñado en 2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Denström, también creadores de Kazaa, y desarrollado en su solución técnica por los estonios Priit Kasesalu, Ahti Heinla y Jaan Tallinn, ya que, de hecho, Skype nació en Tallinn, Estonia. El código y protocolo de Skype permanecían cerrados y eran privativos de la aplicación, pero los usuarios interesados podían descargar gratuitamente la aplicación ejecutable del sitio web oficial. Los usuarios de Skype podían hablar entre sí gratuitamente. Desde 2013, la red de Windows Live Messenger, anteriormente MSN Messenger, se integró a Skype tras la compra de Microsoft. Un usuario de MSN iniciaba sesión con las mismas credenciales que usaba en la red anterior para comunicarse con otro contacto de Windows Live o Skype, pero solo en texto. Para usar el audio y vídeo tenía que vincular su cuenta Hotmail o Outlook con Skype, pero esto era completamente opcional. Esta aplicación también incluía una característica denominada Skype Out, que permitía a los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándoles diversas y bajas tarifas según el país de destino, pudiendo llamar a casi cualquier teléfono del mundo. Otra opción que brindaba Skype era Skype In, gracias a la cual se otorgaba un número de teléfono para que desde un dispositivo telefónico en cualquier parte del mundo se pudiera contactar al ordenador. Además, se proveía de un servicio de buzón de voz. El logotipo de Skype tenía forma de nube y su interfaz era muy parecida a la de otros programas de mensajería instantánea tales como Windows Live Messenger
o Yahoo Messenger y, de igual forma que estos, era posible entablar una conversación de mensajes instantáneos entre usuarios de la misma aplicación. Este programa también permitía dejar mensajes de voz, buzón, en caso de que el usuario no se encontrase disponible, siendo ese un servicio de pago que venía incluido con Skype In. La agencia de inteligencia estadounidense, Agencia de Seguridad Nacional NSA, monitorizaba las conversaciones de Skype mediante el sistema de vigilancia electrónica PRISM. Otro aspecto para tener en cuenta era que si el usuario deseaba cancelar su cuenta de Skype, encontraba multitud de obstáculos para poder hacerlo, colocados intencionadamente por la propia empresa. En septiembre de 2005, la empresa fue comprada por eBay por $5.900 millones. Sin embargo, en julio de 2009, los desarrolladores antiguos del sistema demandaron a eBay porque las licencias de Joltit, que proveía los códigos que utiliza el núcleo del sistema y que era una subsidiaria de los antiguos dueños, habían caducado y eBay estaba infringiendo sus derechos al seguir usándolas. Finalmente, al no poder reemplazar la tecnología que estaba siendo infringida, eBay vendió el 70% de su participación de Skype a Silver Lake Partners, un grupo que sí incluía a Joltit. En octubre de 2010, Skype 5.0 para Windows fue liberada con un conjunto de complementos y nuevas funciones, entre las más importantes, la inclusión de una pestaña de Facebook que permitía a sus usuarios enviar mensajes SMS, chatear o llamar a sus amigos de Facebook directamente desde el feed de noticias. El 10 de mayo de 2011, Microsoft anunció la compra completa de Skype por $8.500 millones. Más tarde, en junio de 2011, Skype proporcionó a Facebook el uso de su infraestructura para realizar videollamadas desde dentro del sitio web. Para esto era necesario instalar un complemento, concretamente un programa que quedaría siempre residente y desde cualquier navegador web añadiría el botón de llamar a los perfiles y al chat web de Facebook. En realidad este servicio era independiente de Skype. Un usuario de Skype no podía hacer contacto vía voz o vídeo a usuarios de Facebook, ni estos a ellos, incluso con el complemento de navegador instalado. Curiosamente, años antes MySpace tenía el mismo complemento también en Skype. El 7 de noviembre de 2012, Microsoft anunció oficialmente la retirada del Windows Live Messenger, en todo el mundo el 8 de abril de 2013, aunque anteriormente la fecha anunciada fue la del 15 de marzo, a excepción de China, debido a que Skype era operada por otra compañía en ese país. La transición comenzó el 8 de marzo de 2013, cuando el cliente de ordenadores de Windows Live Messenger ya no podía acceder al servicio y el usuario era instado a instalar Skype. En octubre de 2013, Microsoft dejó de soportar el protocolo XMPP, imposibilitando a las aplicaciones que usaban el método de inicio de sesión de Windows Live Messenger conectarse al servicio. Después de esto, en marzo de 2014, el protocolo MSP dejó de funcionar, lo que tuvo como resultado el final de Windows Live Messenger, completando así la transición. En febrero de 2025 se anunció su cierre, que sucedió el 5 de mayo de ese mismo año, para su sustitución completa por parte de la plataforma Microsoft Teams. Hace 500 horas. De hace 500 horas podría hablar de las secuelas del terremoto en Venezuela, podría hablar de las secuelas de las fiestas de San Juan en el Mediterráneo español, podría hablar de que se ha intentado, o se está intentando, o se está hablando de reeditar el grupo de Visegrado, conocido como el V4, que es la alianza eurófoba o anti-europeísta de Eslovaquia, Hungría, Polonia y Chequia. Pero también ha sido un momento cuando ha salido la noticia del aumento de las poblaciones
de las llamadas bacterias carnívoras, en general aumento de poblaciones de bacterias en el Mediterráneo, ya que el Mediterráneo no es solo una víctima del cambio climático, es también un aviso. ¿Qué son estas bacterias carnívoras? En realidad son bacterias que causan necrosis en la carne, en la piel, en la dermis, en diferentes tejidos y que entran por las heridas. ¿Es peligroso bañarse en el mar? Así tal cual dicho, no, pero sí que es verdad que un aumento en la población de estas bacterias puede aumentar la probabilidad de infección de este tipo. Algunas de estas bacterias, llamadas carnívoras, de manera algo, digamos, sensacionalista, pueden ser el Streptococcus pyogenes o el Vibrio vulnificus. Vibrio o Vibrio es un género de bacterias incluidas en el grupo gamma de las proteobacterias. Varias de las especies de Vibrio son patógenas, provocando enfermedades en el tracto digestivo, en especial el Vibrio cholerae, el agente que provoca el cólera, el Vibrio parahemolyticus, causante de la diarrea inflamatoria autolimitada, y el Vibrio vulnificus, que se transmite a través de la ingesta de marisco. Además de estos, existen varias especies marinas bioluminiscentes, tanto de vida independiente como simbiótica o parasitaria. Es normal encontrarlas en agua salada, rocas de costa húmedas y aguas estancadas, más aún a los que no son patógenos, por lo que al lograr aislar un vibrio de una persona con una enfermedad que presente diarrea no indica una relación etiológica. Hay algunas especies de vibrios patógenas que, de manera similar al Streptococo A, causan fascitis necrosante al introducirse en una herida. Muchos de estos casos terminan con septicemias y muertes. Estas se encuentran en playas, rocas y maderas en contacto con el agua salina semiestancada y basta una apertura en la piel para que causen cuadros de gravedad en 1 de cada 4 infectados. Las especies de género Vibrio son invariablemente bacilos gram negativos, de entre 2 y 3 micrómetros de largo, de forma algo curva, forma de coma, dotados de un único flagelo polar, que les permite una elevada movilidad. Soportan bien los medios alcalinos, así como las concentraciones salinas. No forman esporas, son positivos en oxidasa y anaerobios facultativos. Es posible encontrarlas unidas a sus orillas, por lo que forman agregados espirales o en forma de S. El nombre Vibrio deriva de los descubrimientos del médico italiano Filippo Pacini, que en 1854 aisló microorganismos del intestino de pacientes con cólera, los que llamó vibriones por su motilidad. Hace 500 minutos. Hace 500 minutos, Mastodon anunció varias nuevas posibilidades, varias nuevas funcionalidades, entre las cuales está la creación de newsletters para que aquellas personas que no son usuarios de Mastodon o del Fediverso puedan suscribirse a los posts de algunas de las cuentas y recibirlas por correo. Mastodon, que no debe confundirse con la banda de metal estadounidense del mismo nombre, es una red social libre y descentralizada de microblogueo que utiliza el protocolo de red ActivityPub para que sus usuarios puedan comunicarse entre sí desde distintos servidores que conforman el Fediverso. Mastodon es desarrollado por voluntarios y por la organización sin ánimo de lucro Mastodon GmbH. Mastodon fue originalmente creado por el programador alemán Eugen Rochko y fue lanzado junto con el dominio mastodon.social en octubre de 2016 como una alternativa libre y descentralizada a X, anteriormente Twitter. Mastodon fue lanzado en el año 2016 junto a su principal servidor, también llamado instancia, mastodon.social, bajo la licencia pública general GNU, desarrollado a partir del proyecto de Richard Stallman GNU Social.
asemejándose a la plataforma de microblogueo Twitter tanto en diseño como en funciones. Mastodon se creó como una red social descentralizada, es decir, que puede ser manejada por los usuarios de su comunidad, utilizando el sistema de instancias descentralizadas y conectadas entre sí. Según Le Monde, a inicios de abril de 2017 existían 50 instancias interconectadas, y estas han ido aumentando a centenares. Tras la reciente compra de Twitter por parte de Elon Musk el 27 de octubre de 2022, los grandes cambios en la plataforma por parte de su dueño causaron una migración masiva de usuarios de Twitter hacia otras plataformas, como Mastodon y Discord, llegándose a registrar más de 70.000 cuentas nuevas en la plataforma según Mastodon, causando una sobrecarga en los servidores. Los nuevos usuarios argumentan su migración debido al escepticismo hacia Musk, la inconformidad con las reglas de moderación o los radicales cambios que atraviesa la plataforma por órdenes de su nuevo dueño. La cantidad de usuarios seguiría creciendo exponencialmente hasta llegar a los 2,5 millones de usuarios mensuales en la plataforma a mediados de diciembre de 2022. El 13 de diciembre de 2023, tras el comienzo de la implementación del protocolo ActivityPub por parte de la plataforma de microblogging de Meta, Threads, los usuarios de Mastodon han tenido diversas opiniones en cuanto a permitir a la plataforma de Mark Zuckerberg conectarse a Mastodon. Varias instancias de Mastodon tras la noticia han empezado a bloquear el dominio de Threads, impidiendo la comunicación entre la instancia y la plataforma privativa, justificando que dicha empresa tiene comportamientos corporativos incorrectos, mientras que otros usuarios reciben con cordialidad la federación de Threads con los demás servicios del Fediverso. Mastodon es software libre y de código abierto, publicado en GitHub bajo la licencia AGPL-v3. Los usuarios de Mastodon están distribuidos en distintos servidores independientes, también llamados instancias, que pueden comunicarse entre sí a través del protocolo de red ActivityPub. Debido a esto, Mastodon es capaz de comunicarse a otros servicios que forman una red llamada Fediverso. En la actualidad existen alrededor de 9.000 servidores o instancias de Mastodon. Los usuarios publican estados de hasta 500 caracteres, dependiendo de la instancia. También se puede añadir imágenes, vídeos, GIFs, audio, etiquetas y menciones a otros usuarios. También se puede marcar el contenido como NSFW, no apropiado para el trabajo, y elegir la visibilidad de cada estado, pudiendo hacer el estado público o privado solo para los seguidores del usuario. Cada instancia es autogestionada por su propio equipo de administración. Los administradores de cada instancia deciden sus políticas de uso y se encargan de la moderación de sus usuarios. Además, regulan las interacciones con otras instancias, principalmente debido a conflictos culturales que conlleva la libertad de expresión. Esto quiere decir que un administrador puede bloquear el acceso a su instancia a otros usuarios e instancias. Esto implica que no existe ningún código ético ni de moderación único para todo Mastodon, sino que cada instancia se encarga de su propia administración. Los administradores también pueden decidir si la instancia puede ser accedida por el público general o si se requiere una solicitud para unirse. Existen instancias para grupos específicos de personas, como artistas, músicos, aficionados al videojuego, podcasters. Mastodon está disponible para navegadores web de escritorio y móviles compatibles con HTML5. Gráficamente está inspirado en TweetDeck, con columnas separadas para el historial de estados locales y federados. El historial federado agrupa a todos los estados públicos en el Fediverso, de forma similar a un agregador de redes sociales. La interfaz es personalizable. A finales de 2016, la comunidad desarrolló aplicaciones móviles, Amarok para iOS y Tasky para Android. Desde julio de 2021, Mastodon tiene una aplicación oficial para iOS, mientras que la aplicación oficial para sistemas Android fue lanzada en abril de 2022. A medida que la popularidad de Mastodon iba en aumento, se desarrollaban nuevas aplicaciones independientes para ser usadas en dicha plataforma, llegando a ser desarrolladas una cantidad considerable de aplicaciones para Android, iOS, Sailfish OS, Linux y otros sistemas y entornos. Hace 500 segundos. Pues bien, hace 500 segundos estaba acabando de preparar estos últimos cortes que has escuchado. Estaba acabando de hacer este especial Efemérides Podcast, que es un especial muy especial. Es especial por una parte porque, de nuevo te comento, yo no soy David Tella, esto es una sesión del Interpodcast,
esta iniciativa de Asespod, la Asociación de Escuchas de Podcasting, en la que muchos podcasts nos hemos dado cita, nos hemos juntado aquí y por sorteo se ha decidido que cada podcaster va a imitar o va a intentar hacer lo mejor posible otro podcast que hay. Por eso ha caído en mí esta responsabilidad de imitar lo mejor que he podido o hacer una reseña o hacer un guiño, hacer un poquito, ponerme la careta hoy de David Tella, hacer un poco el Efemérides Podcast especial también porque es el número 500. Ha habido 499 episodios antes que este en los que David nos ha traído una serie de datos históricos muy interesantes, cosas que son maravillosas a su manera, porque simplemente con echar la vista atrás, buscar una fecha, buscar una semana en concreto de algún año de nuestra historia, hemos vivido innumerables historias, innumerables cuentos realmente, momentos de la vida humana aquí en otros países, y que de todas se puede sacar quizá una moraleja, o quizá se puede sacar de todas un aprendizaje o simplemente algo de entretenimiento, porque como decía el anuncio, el ser humano es fascinante. Es un episodio especial porque 500 es un número bastante alto y bastante redondo, al menos en sus dos últimas cifras, y es posible que esto llegue hasta aquí o no, o es posible que haya otros 500 más y hablemos de 1000 episodios de Efemérides Podcast, no lo sé, eso ya va a estar en manos de David. Es un episodio especial porque espero que lo hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido algo y espero que os guste, que lo compartáis, que lo habléis con la gente que conocéis. Por lo menos la premisa del proyecto es bastante interesante, pero también es especial porque aunque este fuera el último y aunque este fuera el que menos te ha gustado, no lo sé, hay otros 499 episodios que realmente son atemporales, que nunca cambiarán, porque la historia es lo que es y fue lo que fue. Y aunque sí que es verdad que nuevos descubrimientos pueden cambiar en algún momento aquello que sabemos de la historia o aquello que creemos que sabemos de la historia, Efemérides Podcast es ese testigo de lo que hay ahí. Y si te ha gustado, ¿por qué no? Puedes empezar desde el principio, puedes empezar desde el número 1, ir avanzando, puedes empezar desde el 499 e ir hacia atrás, o puedes simplemente escuchar alguno al azar, porque todos tienen algo bastante interesante y bastante entretenido. A ti que me escuchas, si has venido aquí a través del feed de Cuéntame Hermosura, de mi podcast de la Red Manchapod, y no conocías a Efemérides Podcast, no conocías a David Tella o no conocías a Asespod, te recomiendo muchísimo que te pongas en busca, que te pongas, iba a decir en contacto, en contacto también. Puedes ir a Efemérides Podcast, a su feed, dejarle comentarios, suscribirte, buscarlo en las plataformas de podcasting donde está accesible, buscar el RSS y añadirlo a tu lector de podcast habitual. O puedes conocer a Asespod. Asespod es una asociación donde la gente que escucha podcast se une y comenta las cosas que les interesan, ya sea en el grupo de Telegram, ya sea en su propio podcast, que también tienen un podcast aunque sean escuchantes, o simplemente estando al día de las noticias. Te los puedes encontrar en eventos de podcasting, tienen un premio, la Asociación de Escuchas de Podcasting tiene un premio que vota la audiencia. Y creo que, si no me equivoco, si encuentro que creo que la tengo por aquí guardada, te voy a poner una promo de la asociación, que es tal como suena así. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org.
Y una vez dicho esto, muchas gracias por escuchar y espero que lo hayas disfrutado. ¡Hasta la próxima! Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto con David Tella, puedes hacerlo por X a la cuenta @efemeridespod o a su cuenta personal @telladavid, o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por Apple Podcast y por iVoox. Solía haber un episodio nuevo cada lunes.